Ok. Bueno, los que vayan llegando ya vendrán llegando. Mm, vela, vela. Vámonos al tema. Y vamos a quitar. Y así nos concentramos. Ok. Bueno, mi gente, sean todos bienvenidos. Como ya saben, mi nombre es Juan Rojas y hoy vamos a hablar de un tema bastante importante. ¿Sí? Vendría siendo la estructura vela vela. Nosotros hemos venido comentando que siempre vamos a utilizar en la mayoría de los casos tres tipos de estructuras: estructura macro, estructura micro y estructura vela vela. ¿Sí? Pero, ¿qué es estructura vela vela? ¿Sí? Aquí yo no me voy a centrar tanto en la formación de patrones de velas, sino más en la estructura que dibujan estos patrones y estas formaciones. Déjenme ver si yo tengo aquí rapidito. Aquí. Patrones. Patrones de vela. Vamos a ver este. Este es un resumen que yo les doy. Mm, este me gusta. Ok. ¿Quién no ha visto este manual? La Biblia de las velas. ¿Sí? Yo, de todas maneras, si lo quieren, pues yo se los regalo ahora más tarde, al final de clase, se los paso. Vámonos hasta donde empecemos a ver algunos de los patrones que ellos comentan allí. Ok. Y vamos a abrir aquí. Este es un patrón que nosotros vamos a ver mucho a lo largo de los gráficos, ¿sí? Este es un engulfing bajista. Pero, ¿qué significa? ¿Cuáles son las características que yo debo tener en cuenta para que este patrón sea este patrón y no sea otro? ¿Sí? Bueno, pues si empezamos en la apertura de esta vela, pues simplemente vamos a dibujar algo como esto. Luego pasamos hasta el alto de la otra, ¿verdad? Podríamos ir hasta la apertura de esa y después dibujar el alto y dibujamos su cierre porque no tiene mínimo. Entonces, más o menos nosotros estaríamos dibujando algo como esto, ¿verdad que sí? Como nosotros ya vimos los tipos de giro, ustedes ya tendrían que saber qué tipo de giro es este, ¿cierto? Ok. Si yo borro aquí un poquito y empiezo a analizar qué pasó aquí en este patrón de vela, yo veo que esta vela negra abre con un gap alcista, ¿cierto? Hace un máximo y luego rompe esa zona, y no solo rompe esa zona, sino que me rompe la estructura de la vela anterior. Es como si nosotros estuviésemos viendo un envolvente, pero con la característica de que también me rompe un gap, en un gap contrario al último movimiento que nosotros tuvimos. Si yo no me enrollo, no me lío, como dirían los españoles, pues simplemente lo que estoy viendo es un giro tipo trapa. ¿Sí? En estructura vela a vela. Ok. Aquí me gusta más. ¿Sí? ¿Qué tenemos aquí? Tenemos fractal alcista. Tenemos una vela dentro de ese último fractal alcista. ¿Sí? Cierra aquí. Vamos a quitar ese último porque la apertura de la otra es el mismo. ¿Y qué tenemos aquí? Que me rompe esto. Ahí tenemos una estructura vela-vela y ese es el último fractal
alcista, vela a vela. No es este grande que tenemos aquí. ¿Ves? Entonces nosotros apenas nos rompe por acá abajo, ya nosotros podemos empezar a hacer una entrada con este tipo de patrón. Vemos que el engulfing que mostraba más arriba no se parece en nada a lo que está mostrando ahorita. ¿Ves? Entonces nosotros podríamos resumir que el engulfing es una vela, el engulfing bajista, es una vela pequeña o una vela casi doji, ¿verdad? Que es superada por una vela grande de fuerza en la dirección contraria, haciéndome que, por lo general, lo volvemos a ver, un giro tipo trampa vela-vela. ¿Sí? Hasta allá vamos, señores. Ok. Este es un engulfing alcista. ¿Sí? Ok. Si esta es una vela negra, ¿verdad? Esta vela cierra aquí. ¿Sí? Vamos a borrar esa vela negra. Su cierre es aquí. Su apertura es aquí. ¿Cierto? Y la estructura interna que tenemos en esa vela vendría siendo algo así. Pero ¿qué pasa? Esta vela blanca, ¿dónde abre? Abre aquí, cierra aquí, ¿sí? Y entonces ese gap me terminaría dibujando la última estructura válida. No tiene que romper aquí, tiene que romper aquí. ¿Sí me están siguiendo? Estamos hablando de estructura vela-vela, nos estamos pegando mucho al gráfico, estamos analizando qué es lo que está haciendo el precio, ¿sí? Ok, la vela abre, hace su máximo y hace su cierre. Entonces, ¿dónde sería la formación de esa vela o la zona que me dibuja esa vela? Bueno, si tenemos último fractal bajista con ruptura, haciéndome el primer fractal alcista. La zona a operar bien podría ser toda esta que tenemos aquí. ¿Ve? Vamos a ver si nos da un ejemplo mejor. Ok, aquí vemos que cambia la cosa y cambia bastante. Tenemos fractal bajista, ¿verdad? Tenemos fractal bajista. Estoy marcando solamente la formación y cómo se formaron las velas. La vela rompe, viene y se va. ¿Ve? ¿Cuál es la que tenía que romper? Tenía que romper esta. No, ¿verdad? Siempre tiene que romper la última estructura válida conocida. ¿Ves? Como estamos en vela-vela, ¿sí? Esta ruptura nos diría a nosotros, ah, mira, sí quiere subir, sí quiere subir. Y que cierre por aquí arriba, rompiendo además la estructura de la vela anterior, ¿sí? Me dice, nada, no hay vuelta atrás. ¿A dónde llega el precio? A la ruptura de esta otra y se dispara haciéndome un máximo más alto. ¿Ves? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que vayamos entendiendo, ¿verdad? La estructura del vela-vela, ¿sí? ¿Cuáles son las reglas? Si son del mismo color, marcamos altos y bajos. Alto, bajo, alto, bajo, alto, bajo, alto, ¿verdad? Las doji siempre son difíciles de marcar porque es difícil saber dónde abrió y para dónde se fue primero. Pero digamos que alto, bajo, alto. Digamos que esa doji, bueno, realmente vemos que termina negra, ¿verdad? Entonces, vamos a ponerla así. De todas maneras, ahorita hacemos los dos ejemplos. Y así terminaríamos marcando esa estructura. Ok. Si nosotros buscamos la ruptura de la última estructura, tendríamos algo como esto. Esta sería nuestra zona. A ver, el precio retrocede, empieza esta vela, yo entraría como por aquí. Estas son entradas tipo opciones binarias, que uno trata de entrar lo antes posible, ¿sí?
Si estamos haciendo trading, pues simplemente, bueno, ya tengo un fractal bajista, ¿verdad? Este fractal me rompió la estructura de la vela por completo, ¿sí? Y entonces yo podría empezar a entrar desde aquí para irme con un movimiento más grande, ¿cierto? Hasta los momentos no hemos dicho nada del otro mundo, son cosas muy, muy sencillas y que ya deberíamos empezar a ver. Ok, esta es una Dragonfly Doji. Ok, un martillo, simplemente que no cambió de color. Ok, tenemos estructura bajista, estructura alcista, estructura bajista, estructura bajista, ¿verdad? Estructura alcista, ¿sí? Y tenemos giro tipo falla, giro tipo trampa, giro tipo falla. ¿Van viendo? ¿Van siguiendo? Así se practican los giros para uno aprendérselos mucho más rápido. Dos colores, giro tipo falla, aquí, giro tipo trampa y seguimos. ¿Sí? Ok. Listo. Mi doji, la estructura a romper es esta. ¿Quién la rompe? Esta vela. Me hace un pequeño alto más alto. ¿Qué debo esperar yo? Bueno, si yo ya tengo una zona, aquí alcista, decisional sería eso, extremo sería esto, ya podríamos nosotros entender o ir entendiendo dónde podemos ir haciendo la entrada. Terminó negra, me espero. Empezó, no pudo hacer un bajo más bajo y empezó a convertirse blanca. Genial, ¿verdad? Los más arriesgados entrarían desde aquí. Yo más tranquilamente me puedo meter aquí y me voy con ese movimiento al alza. ¿Ves? Ok. Doji lápida. Esta me gusta mucho porque tenemos giro, tenemos giro, tenemos giro, ¿verdad? Y esta vela doji empieza aquí, hace primero el máximo y hace el cierre. Justo la vela nos está mostrando un giro. Bueno, me gusta que rompa aquí. Esta vela, aunque fue blanca, me rompió la estructura a la baja. ¿Ven? Ven que el color no importa. No me hizo un alto más alto, me hizo un alto más bajo, me rompió a la baja. ¿Para dónde va el precio? Va para abajo, señores. El color de las velas no importa, lo que importa es la estructura que vayan formando. Ok, abre aquí, ¿verdad? Listo, me hace un giro tipo falla y termina rompiendo. ¿Ves? Entonces, ¿qué marco? ¿Marco ruptura o marco? Solamente marcamos extremos en vela, ¿sí? Tenemos el extremo de la vela blanca, el extremo de la vela negra, me reacciona una, me reacciona dos veces a la ruptura de esa estructura y nos vamos a la baja. ¿Ves? Entonces, ya aquí nosotros empezamos a entender, mira, el mercado siempre da entrada. ¿Verdad? No es que vengan y te digan, no, pero es que el mercado no dio entrada. Algo está mal con la lectura de la estructura que están haciendo porque el mercado siempre, siempre, siempre les va a dar entrada. Estrella de la mañana, ¿sí? Ok, esta está fácil. Último fractal bajista, tengo un giro y rompe. ¿Dónde tiene que romper? Aquí arriba. Una vez rota, yo ya sé que el precio quiere seguir subiendo. De paso me rompe la estructura anterior, mejor todavía. Después de una ruptura que viene, un retroceso. Seguramente aquí vamos a tener una vela que me haga un retroceso profundo. Alguna de esas zonas para darnos la entrada e irnos hacia la dirección objetivo. Ok. Vamos a ver, aquí estamos, estrella de la mañana. Vamos a marcar con rojo. Tengo, esta no es así, ya va. Esto es
aquí, giro tipo falla, giro tipo falla, y ya desde allí nosotros tenemos entrada. Es fácil, ¿ves? Esta me rompe, esta vela, me rompe la mitad de la vela anterior, eso es buen presagio, ¿sí? Vemos que esta comienza blanca, termina negra, ¿verdad? Y esta vela abre con un gap grandísimo. Cuando abren con gap, ¿qué esperamos nosotros? Bueno, primero vemos que esa vela fue negra. Cuando empieza a convertirse en blanca, ahí hacemos la entrada, porque es cuando entendemos que no tuvo suficiente fuerza para hacer un bajo más bajo de esa zona. Los gaps son zonas de soporte y resistencia. Ok, patrón estrella. Lo mismo, pero al revés. ¿Sí? Esto yo diría más bien que es o se perfila hacer un giro de 3 velas. Ok. Lo mismo, ¿sí? Marcamos estructura, gira para abajo y ya desde ahí me dio entrada hacia mi dirección objetivo. Vamos a ver si eso es cierto. Ok. Tenemos fractal alcista, giro, ¿sí? Regresa, ¿a dónde regresa? Y se va. ¿Ven? Entonces, sí es importante entender y ver bien la estructura que nos dibuja el precio. El precio siempre nos va a dibujar. Este es el que le dicen popular martillo y este es el que me gusta. A ver, ¿quién me dice por qué me gusta este? ¿Nadie? Fácil, señores, fácil. Si esta vela negra cierra aquí, ¿dónde abre la blanca? Abre ahí. Entonces, ¿cuál es la estructura de esa? Primero hace un bajo para luego terminar haciendo el máximo. ¿Ves? Si ya me rompe, ya se giró. Si ya rompió el punto de apertura y terminó blanco, habiendo comenzado de color negro, ya tenemos un giro del mercado. Por eso es que este patrón de vela me gusta tanto a mí. ¿Por qué? Porque es un giro en un marco temporal inferior al marco temporal de trabajo. Eso es lo que es un martillo que cambia de color. Un giro en un marco temporal inferior a donde nos encontramos nosotros. ¿Ves? Ok. Este es muy fácil de trabajar. Vamos a revisar un momentico aquí. Ok. Aquí hay algo, lo que pasa es que siempre se me pierde. Yo lo escribí. Ustedes ya entienden que los patrones de velas, o a mí me gusta decir más patrones del precio, van a ser una herramienta fundamental y un gran aliado en el análisis técnico de los mercados que ustedes quieran operar. ¿Sí? Como ya vieron, o como ya hemos visto desde hace rato, estos patrones de precios son formaciones gráficas que se repiten una y otra vez a lo largo de los marcos temporales. ¿Sí? Nosotros nos vamos a enfocar solamente en esos patrones que más se repiten, en los que se repiten una y otra vez. Vamos a utilizar esta que está en blanco, ¿verdad? Tenemos entonces el martillo, ¿sí? Que cambie de color. ¿Ok? Tenemos la envolvente, una vela grande que envuelve la anterior por completo, tanto su máximo como su mínimo. Y tenemos el giro de 3 velas, ¿sí? Y esto ya lo hemos hablado. Las tres son estructuras pura y dura. Tenemos fractal alcista, tenemos fractal alcista, tenemos fractal alcista. ¿Cómo se trabaja cada uno de ellos? Bueno, hay que entender que la vela martillo es un giro en un marco temporal inferior a donde estamos trabajando.
El patrón de vela envolvente es un giro en el marco temporal donde nosotros estamos trabajando. Y el giro de tres velas es un giro en un marco temporal superior a donde nosotros estamos trabajando. Cuando nosotros agarramos, digamos que estamos en M5 y nos pasamos a M1, en M5 lo que vamos a ver es un martillo que cambió de color, pero en M1 vamos a ver un envolvente, ¿sí? Cuando estamos, digamos, en M5 y nos pasamos para M15, ¿sí? Este, la vela envolvente va a ser un martillo. Si estamos en M5 y nos pasamos para M15, el giro de tres velas que vemos en M5 seguramente va a ser una envolvente en M15. Eso es tarea, señores, para que terminen de cuadrar esa materia. Ok. Uy, voy a dejarlo ahí. Ok. Regresamos aquí. Los patrones de precio más comunes son los techos, los suelos, el hombre cabeza a hombro, que ya sabemos que el hombro cabeza a hombro es un giro tipo falla, ¿cierto? La cuña ascendente, la cuña descendente. Vamos a ver aquí. Sí, estamos los de siempre. Ok. Eh, Entre otros, hay demasiados patrones chartistas en el mundo y cada día se inventan más. Que si la taza de té, que si el patrón Bar Simpson, que si el diamante, que si la media luna, no sé, hay demasiados, demasiados. Entonces, lo que yo a veces pienso que lo hacen a propósito, que lo que intentan es confundir a las personas para que sean liquidez, más nada. Ok, ve, triángulo simétrico y todo lo demás. Esto es lo que me interesa, lo que siempre se me pierde, ¿sí? Lo voy a leer textualmente. Los patrones de precio a corto plazo son aquellos que se forman en periodos de tiempo más cortos, como minutos, horas o días. Estos patrones son útiles para los inversores que buscan tomar decisiones rápidas de inversión. Algunos de los patrones de precios a corto plazo más comunes son el martillo, la estrella fugaz, la envolvente alcista y bajista, el harami alcista y bajista y la penetración alcista y bajista. Cada uno de estos patrones indica una posible reversión en tendencia del precio, en la tendencia del precio. Ok, entonces tenemos que los patrones de precio a corto plazo son ¿cuáles? Martillo, estrella fugaz, envolvente, harami, penetración, esos 5 patrones, más nada. ¿Dónde los vamos a buscar? Los vamos a buscar desde M1 hasta diario, ¿sí? Aunque no lo crean, el marco temporal diario es considerado como un marco a corto plazo. Ok, ¿cuáles son los patrones de precio a largo plazo? Los patrones de precio a largo plazo son aquellos que se forman en periodos de tiempo más largos, como semana, meses o años. Estos patrones son útiles para los inversores que buscan tomar decisiones de inversión a largo plazo. Algunos de los patrones de precio a largo plazo más comunes son el canal alcista y bajista, la bandera alcista y bajista, el triángulo ascendente y descendente y el hombro cabeza a hombro, hombro cabeza a hombro o el hombro cabeza a hombro invertido. Cada uno de estos patrones indica una posible continuación o reversión de la tendencia del precio. ¿Sí? Ahora, ¿qué nos interesa a nosotros? Entender, ¿verdad? Valga la redundancia, a cabalidad. Lo que a nosotros nos interesa entender a cabalidad es cuál es el porcentaje de éxito de cada uno de esos patrones. ¿Sí? De todas maneras, esta pequeña guía yo se las voy a enviar, tal vez mañana, porque hoy ya estoy que bajo Santa María. Ok, entonces, los patrones de precios, como ya lo mencionamos anteriormente, van a depender, o la efectividad de esos patrones de precios van a depender del marco temporal donde se utilicen. ¿Sí? Si nosotros estamos trabajando en M5
y buscamos un patrón de precio, un canal ascendente, ¿estaría bien hecho? ¿O estaría bien utilizado? O si buscamos un hombro, cabeza, hombro en M1, cuando sabemos que el hombro, cabeza, hombro es un patrón de precio a largo plazo y que si es un patrón de precio de largo plazo, nosotros lo vamos a buscar ¿dónde? Lo vamos a buscar en semanal, en mensual o en los marcos temporales de año. ¿Cierto? Ok. Ven que ya nos estamos separando de lo que enseña casi todo el mundo. Ok. Además, la efectividad de los patrones de precio depende del activo financiero que se esté analizando. Algunos activos financieros pueden ser más propensos a seguir ciertos patrones de precios que otros. Eso lo hemos comentado desde el primer día. Eh, Cada instrumento tiene un comportamiento promedio y dependiendo de ese comportamiento promedio, nosotros vamos a ver en mayor proporción o en menor proporción ciertos patrones de precio. ¿Cuál es nuestra tarea o cuál es nuestra labor? Identificar cuáles son los patrones de precio que vamos a ver con mayor frecuencia en ese instrumento que nosotros queremos operar. Entonces, es otra tarea bastante grande que tenemos que hacer para poder entender el comportamiento de ese instrumento o de ese par que queremos operar. Entonces, no es como nos lo pintan en muchas academias o en muchas redes sociales de que tienen 20 instrumentos o 20 pares y a todos los trabajan con la misma estrategia, ¿verdad que no? Ok. De lógica, los patrones de precio no tienen una probabilidad de acierto del 100%. Realmente en el mundo de eh, los mercados financieros no hay nada que podamos decir que vaya a acertar el 100% de las veces. ¿Sí? Ok. De aquí nos vamos más abajo y empezamos lo divertido. ¿Sí? Esta pequeña guía yo la hice a través de los años en donde fui recogiendo mucha información, ¿verdad? A través de mi experiencia y de la experiencia de otros colegas para determinar los porcentajes de aciertos de cada uno de esos patrones. ¿Sí? Entonces tenemos el martillo, sabemos que es el que no cambia de color, 65% de probabilidad de acierto. Estrella fugaz o martillo fajista, 68. Epa, pero ¿qué pasó aquí? Si el martillo es alcista, 65, y si el martillo es bajista, 68. ¿Por qué esa diferencia de 3%? ¿A que no lo sabían? La diferencia radica en que los cortos o los impulsos bajistas, ¿sí? Por lo general, una vez que empiezan esos movimientos a la baja, no se detienen. Y los movimientos bajistas, por lo general, son sus características son que tienen velas grandes, velas de fuerza, velas con pocas mechas, o sea que no regresa tanto. ¿Ves? ¿Qué es lo que pasa? La mayoría de las personas les gusta trabajar o psicológicamente les gusta mantener, prefieren mantener una posición en largo, o sea, una compra, una operación en long, a arriesgarse a una operación en venta. Pero si supieran que tienen mayor probabilidad en una operación en venta que en una operación en compra, ¿qué creen que terminaría decidiendo la gente? ¿Ve? El doji, 50%, ¿sí? Dependiendo del contexto que nos muestre el doji, ¿sí? El hombre colgado, este realmente es un martillo de ruptura y tiene un 60% de probabilidad de acierto. Esto va a depender de qué estructura rompa, ¿sí? Si rompe una estructura de vela a vela, 60% probabilidad de acierto. Si rompe, si ese martillo de ruptura rompe eh, un fractal micro, o sea, una microestructura, el porcentaje puede subir hasta 80% de probabilidad de acierto. ¿Ve? Por lo general, cuando nosotros vemos un martillo de ruptura,
Vamos a tratar de dibujar algo aquí así. Digamos, esto vendría siendo un martillo de ruptura, me rompe la estructura de esa, uy, perdón, me rompe la estructura de esa última vela. El porcentaje, ¿verdad? Por lo general, la vela que sigue a ese martillo de ruptura, ¿verdad? Solo hay dos alternativas, que es lo que yo veo todos los días, ¿sí? La alternativa número uno, que te dé una vela chiquita, una vela pequeña, que todo el mundo diría, no, vela indecisión. Y luego de esa vela les va a dar una vela grande de fuerza, ¿sí? Y el segundo setup de esa es que de una vez tenga suficiente fuerza esa ruptura, ese martillo de ruptura, para que de una vez les dé una vela grande de fuerza. Esa vela grande de fuerza, por lo general, rompe la estructura del martillo de ruptura. En el, mira, casi que en el 85% de las veces rompe esa estructura. Entonces, tenemos un patrón de alta probabilidad, ¿verdad? Cuando nosotros lo vemos, si rompe vela, 60%, ¿verdad? Pero, digamos que yo tenía aquí, ¿verdad? Listo, tengo estructura, broma. Tengo estructura, ¿cierto? Es un bajo, o digamos que tenemos un doble piso y me lo rompe. Cuando me rompe estructura micro, el porcentaje de acierto de esta vela aumenta casi en un 80%. Ok, borramos. Estrella de la mañana, 80%. Estrella vespertina, 75%. Nubia oscura, 68%. Engolfing alcista, 79%. Engolfing bajista, 79%. Tres soldados, 80% de que se vaya en esa dirección. Puede hacer un retroceso grande, ¿sí? Para luego irse. Y tres soldados blancos son tres velas verdes, tres velas blancas. Tres soldados negros, tres velas rojas, tres velas negras. Y por lo general esas velas casi no tienen mecha o no tienen mecha alguna. Serían como ver tres marubosos seguidos. ¿Sí? Ok. Entonces, yo tenía aquí otro. Vamos a buscar el otro. Esta me gusta más. Ok. Estrella de la mañana. Vamos a dibujar. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos fractal bajista. ¿Sí? Fractal bajista. Fractal bajista. Cuando abre la vela, abre con un gap. ¿Cierto? Y casi que de una vez me rompe la última estructura. Cuando cierra la vela, me rompe la estructura de las últimas dos estructuras micro. ¿Sí? La de la vela, la estructura de la vela y la estructura que me dejó el gap. ¿Sí? Estrella vespertina, lo mismo. Tenemos gap. ¿Sí? Y tenemos alcista, alcista, alcista. Y luego solamente el gap me rompe la primera y la otra, esta sí me rompe hasta un poco más del 50%. ¿Por qué mencionamos esas zonas? Porque son zonas importantes. La próxima vela que abra podría dejar una mecha que utilizó el 50% de esta vela como zona de resistencia para ir a hacer un bajo más bajo. Ok. Ya va, quito esto. Ok. Eh, bueno, bebé abandonado al alcista. No les digo yo que inventan.
Ok, 3 soldados. Esta no hay mucho que hablar. Tengo estructura bajista, ¿sí? Y aquí tengo altos más altos y bajos más altos. Ok. ¿Ves? Aquí le dicen 3 cuervos negros, 3 soldados negros. Déjame ver si es alguien que se une a la fiesta. Ujú. Listo. Ok, bienvenido Andrés. No se enrolle. Para eso grabamos las clases. Ventana, ventana. Ok. Vemos que se inventan nombres, pero es lo mismo. Si venimos alcista, ¿cierto? ¿Qué vemos aquí? Un gap alcista. Nada. Se llama como se llama y más nada. No inventemos nombres. Si venimos bajista, ¿verdad? Hace este salto, que es gap bajista. Y listo. Es un fractal en vela a vela que no vamos a ver. Ok. Listo. Golpe. Suelo, escalera. Ta, ta, ta. Y hasta ahí llegó esto. Mira, ¿dónde están los envolventes aquí? Estrella de la mañana. Harami alcista. Harami bajista. Ok. Envolvente. Envolvente. Vemos que no tiene que ser perfecta. ¿Sí? Pauta penetrante es porque rompe la mitad de la vela. Pauta novia oscura es que rompe la mitad de la vela anterior. ¿Sí? Entonces eso es una zona y cuando abre la otra utiliza esa zona para empujarse. Harami alcista, ¿ves? Es un giro de 3 velas porque aquí debería abrir otra vela que me rompa la estructura. Entonces vemos que con esas 3 estructuras que nosotros ya mencionamos podemos resumir todo, eh, ¿cómo se llama? Eh, todos esos patrones de velas que nos tratan de enseñar en todos lados. ¿Sí? Esto me gusta mucho a mí. Digamos que aquí tenemos una zona micro, una zona macro, ¿verdad? Esto yo lo llamo gap de agotamiento. ¿Por qué es un gap de agotamiento o gap de giro también se le puede decir? Porque el precio llega, toca la zona y cae vertiginosamente. De hecho, el gap es de aquí a aquí. Y me lo dibujo completo. El gap es de aquí a aquí. Ese es el gap. ¿Sí? Cuando la vela termina cerrando y además me rompe el gap, esa entrada es de las que vale oro, gente. ¿Sí? Tal vez podamos tener una vela, una mecha que suba y utilice esta zona como zona de trampolín para dispararse hacia su dirección objetivo. Eh, hombre colgado es el gap el martillo de ruptura. Aquí no la rompe. ¿Sí? Aquí abre aquí y viene aquí y termina aquí. Aunque termina verde, ¿verdad? Ella tendría que haberme roto aquí y si rompe, nosotros sabemos que va a devolverse. Si no rompe, es probable, hay que esperar una vela de confirmación. Más nada. Ok. Preguntas hasta ahora, mi gente. Esta guía yo se las voy a regalar también, igual que la otra. Yo se las mando ahora porque de aquí tienen que hacer una tarea. De aquí tienen que buscar los patrones que yo les hice en el resumen. Estos patrones. ¿Qué pasó? Aquí. Todos estos patrones ustedes los van a buscar. Son estos de aquí para abajo. ¿Sí? Me interesa martillo, me interesa envolvente, me interesa giro de 3 velas. ¿Sí? Ya ustedes leyendo un poco sabrán cuál es y cuáles son sus características.
Para el miércoles vamos a dejar la clase de indicadores porque es una clase bastante larga, ¿sí? Nos vamos a enfocar en los indicadores que utilizamos, que vamos a empezar a utilizar, ¿sí? Y voy a explicarles un poco el porqué de esos indicadores y no otros. Vemos que en el canal yo les he regalado unos cuantos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 indicadores, ¿sí? Y no es que ustedes van a agarrar un gráfico y van a emburrar todo ese poco de indicadores allí al gráfico, que se van a volver locos, ¿sí? Ahí lo importante es entender para qué sirve cada indicador y además en el resumen que yo le hago de indicadores, ¿sí? Les muestro cuáles son los 5 indicadores más utilizados por los traders profesionales. Medias móviles, MACD, RSI, bandas de Bollinger, estocástico, eso es todo. Y además les regalo un plus, ¿sí? En donde les dejo 5 grupos de indicadores que compaginan entre sí. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que nosotros conocemos las fortalezas y las debilidades de cada uno de esos indicadores, nosotros podemos combinarlos para tener una visión más completa del mercado. Cuando nosotros combinamos ciertos indicadores más la lectura de los gráficos y de la acción del precio, nosotros podemos hacer algo que se llama análisis técnico múltiple, ¿sí? Entonces, cuando nosotros empezamos a realizar análisis técnico múltiple, nuestras probabilidades de acierto suben, crecen astronómicamente. ¿Ves? Les explico cada uno de ellos por separado, cuáles son sus pros y sus contras. ¿Ves? Y vamos a ver uno por aquí. Medias móviles, RSI estocástico. Ajá. Les digo por lo menos este. Este es medias móviles, RSI estocástico. Los explico cada una por separado, ¿sí? Y entre 0 y 100, RSI 70, sobrevendido, ok, estocástico. Yo sé que yo les resumí las reglas de entrada y salida de cada uno. Vamos a ver el primero, que creo que fue en el que más énfasis puse. Medias móviles más D, RSI. Medias móviles más D, RSI. Mide fuerza. Por debajo, el mercado está sobrecomprado. Eso debe estar más adelante entonces. Yo sé que lo hice. Yo sé que expliqué cómo se utiliza, cuáles son las reglas de entrada de cada uno de esos grupos de indicadores. Y luego explicamos un poco de volumen, ¿sí? Aunque ningún broker esté obligado a mostrarles los volúmenes reales de transacciones, hay algunos brokers que sí les van a mostrar un volumen relativo de las transacciones de ese broker, no de las transacciones totales. Por lo menos en Forex, la cuestión está cuesta arriba porque hay demasiados brokers y se reparten el volumen de transacciones mundiales a lo largo de todos esos brokers. ¿Ves? En los sintéticos se muestra el volumen, ¿verdad? De hecho están los indicadores, pero realmente no dicen mucho que digamos, ¿verdad? Y el que realmente nos interesa, que es el volumen de barras que conocemos todos, miren cómo se muestra. Si yo me acerco, ¿qué pueden ver ustedes ahí? Digamos que no supimos calibrarlos. TIC real. Le vamos a aceptar, en real no lo muestra, porque ningún broker está obligado a mostrar los volúmenes reales de transacción.
¿Qué pasa? ¿Verdad? Yo me fui un paso más allá. Vamos a quitar un poquito de indicadores. Eliminar, 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 eliminar. Ok. Yo me fui un poquito más allá. Este no. Este. Y les tengo este indicador de volumen. Esto es lo que nosotros deberíamos ver en los gráficos. ¿Ves? Se me aleja un poco. Me gusta trabajar aquí, a esta vista. Este tipo de instrumentos me gusta trabajarlo así. Entonces, aquí sí yo empiezo a ver la diferencia, ¿verdad? Que me va mostrando ciertos volúmenes, ¿ves? Vemos que el volumen de transacción tiene una inclinación alcista, pero el precio sigue bajando en ese punto. Eso es una divergencia de volumen, ¿sí? Cuando el precio por fin empieza a subir, vemos que no me rompe la última estructura, ¿cierto? Pero yo aquí en volumen ya tengo un volumen ascendente. Entonces, en cualquier punto de esos, yo pude haber hecho una entrada alcista. Ok, si yo quiero hacer una entrada más conservadora, ¿qué debo hacer? Ni siquiera regresa. ¿Ves? Ya vendría siendo algo como por aquí arriba. Aquí estaba difícil porque me hizo un doble techo y me dio una vela de fuerza. Pero después empezó a subir como un retroceso y no paró. Se fue hasta allá arriba. ¿Ves? Ok. Hablo bastante del volumen porque hay mucha tela que cortar y hablo sobre los diferentes indicadores que utilizan volumen. De hecho, yo no sé si ya la tengo aquí. Yo sé que yo trabajé en una media móvil. No la tengo aquí. Yo trabajé en una media móvil que se basa en volumen, en el volumen del mercado. ¿Ves? Pero no es que Derib te lo dé, no te lo muestra. Tuve que hacer indicador de volumen para poder utilizar. ¿Ves? En teoría, en Derib debería funcionar los indicadores de volumen, puesto que Derib es el único broker que presta servicios de los instrumentos de índice sintético, ¿sí? Pero igual, Derib no está obligado a mostrarles el volumen real de transacción, ni siquiera con una herramienta que ustedes creen. ¿Ves? Ok, vamos a abrir 10 minuticos de preguntas y respuestas. Comportamiento de indicadores técnicos, ajuste de indicadores técnicos y con eso terminamos ahí. Ok, hay algo importante que sí les voy a decir desde ya. Bueno, no, esa es la clase de indicadores. Eso lo dejamos para después. Mire, mi gente, nosotros podemos marcar una estructura micro, ¿sí? Y con la estructura micro, nosotros simplemente nos podemos ir y podemos ir marcando, aquí bajo hasta aquí, si rompe, déjenme borrar las últimas dos, no rompió, ese no es un retroceso válido, no es un retroceso válido, no es un retroceso válido, entonces esta viene hasta aquí, ¿ves? Por eso es que muy posiblemente el precio ahí me dé reacción y me termine haciendo un bajo más bajo, ¿ves? Hay que tener en cuenta qué bajos son válidos y qué bajos no, ¿sí? Última vela, a ver, ya va. Buscamos siempre lo que hablamos de las 5 velitas. La vela más baja, esta. ¿Se rompió? Sí. ¿Dónde está la otra vela? Por arriba. No, no hay vela, no hay. ¿Verdad? Esta es la vela más baja, dos velas más arriba, no hay tampoco. Esta es la vela más baja, dos velas a la izquierda, no hay. Dos velas a la derecha, sí hay, no cumple. Esta es la más baja, ¿sí? Dos velas a la izquierda, sí hay. Dos velas a la derecha, sí hay, sí cumple. ¿Ven? Entonces por eso es que el fractal viene hasta aquí.
el último. Ok, si nosotros marcamos microfractales, sabemos que marcamos extremos y decisionales de microfractales y algunas veces marcamos ruptura. ¿Sí? Ok, aquí dio entrada, aquí dio entrada, ¿sí? Aquí no dio, aquí sí dio y dio varias, ¿sí? Aquí vendría siendo esta, ni siquiera llegó y después se desplomó. Hubiésemos podido hacer en esta secuencia una, dos, aquí sí dio uh, dos, tal vez tres, ¿verdad? Esta sí, cuatro, cinco, sí, y esa vendría siendo también esta entrada y esta de aquí vendría siendo esta entrada, sí. Por eso hay que estar pila. Entonces sería primera entrada, esta no la dio, no. Segunda entrada, tercera entrada, cuarta entrada, quinta entrada y sexta entrada. 6 entradas en ese movimiento a la baja. Ahí seguramente entre alguna de ellas sacan el diario, señor. ¿Ve? Lo dijimos en una clase. ¿Hacen falta las 3 estructuras para hacer una entrada? No. Con 2 estructuras, micro y vela vela, nosotros podemos ir haciendo entrada. Además del micro y vela vela, nosotros tenemos los promedios que nos van a ir ayudando a entender el precio. Y tenemos los indicadores que esto lo vamos a conocer el miércoles. ¿Sí? Tarea, mi gente, para el miércoles. Sencillo. Van a agarrar esos patrones de velas que vimos nosotros en la guía. Yo mañana en la tarde a más tardar les paso la guía para que le pongan una imagen. ¿Sí? Y lo guarden para ustedes. Me lo tienen que mostrar para revisárselo, para que verifique que sí pusieron la imagen que es. Y nada. De resto es seguir practicando estructura macro, estructura micro, estructura vela vela. Ya sabemos que, vamos a dibujar con este, giros, trampa, falla, techos o suelos, climas. ¿Sí? Trampa, falla, techo, climas. Lo mismo que vemos en macro, lo vemos en micro y hoy descubrimos que también lo vamos a ver en vela vela. La estructura es lo mismo en cualquier marco temporal, señores. La estructura es lo mismo en cualquier marco temporal. Solo tenemos que aprender a identificarla, a diferenciarla para nosotros poder alinear las estructuras que necesitamos para hacer una entrada. Bueno, mi gente, muchas gracias a ustedes por compartir este rato conmigo y nos vemos en los gráficos. Preguntas. Pregunta. Nadie. Bueno, mi gente. ¿Cómo? Dígalo. Ajá. Yo les voy a mandar 3 guías. El resumen del tema de Vela Vela, ¿sí? Uno que les hago yo. Y les voy a mandar el libro de la Biblia de las velas y el otro librito de las velas que vimos al final de la clase de hoy. Ustedes simplemente tienen que buscar el patrón, que es solo texto, y en el resumen que yo les voy a enviar, ¿verdad? Buscan el patrón, por decir algo. Vela martillo, buscan el patrón. Esa vela martillo les va a decir cuál es la configuración, cómo se ve. Ustedes en esas 2 guías van a buscar cuál es la vela martillo que corresponde a esa descripción que yo les dejo en el resumen
y simplemente con el EpiPen o con la herramienta recortar de Windows, cortan la imagen y se la pegan ahí en el resumen para que les quede a usted. ¿Sí? Listo, mi gente. Bueno, mi gente, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos.